Te doy gracias, Padre bello, eterno, gran yo soy, por Jesucristo. Gracias por tu palabra. Vamos a compartirla, Espíritu Santo, y glorifiquemos a Jesús una vez más. Que sea el Espíritu Santo rearguyéndonos, convenciéndonos y llevándonos a un nuevo nivel de fe y de gloria. Gracias, Espíritu Santo. Glorifiquemos a Jesús una vez más. Que sea uno contigo y tú uno conmigo, Señor. Y glorifiquemos a Jesús. Amigo Espíritu Santo, gracias por tu amor, por tu palabra y tu bondad. En tu nombre, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Traemos un tema titulado La autoridad. ¿Por qué relacionado con la autoridad? Jesús nos ha entregado una autoridad muy poderosa en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos y en todo el universo y el mundo entero. Esa autoridad que Jesús nos delega va relacionada con el poder de la unción. En la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es la que manifiesta la autoridad en la tierra a través de Jesucristo. Y yo quiero compartirte ese tema en el libro de Mateo 21, 18. Ahí vamos a encontrar una parábola o una enseñanza del propio Jesucristo enseñándole a los discípulos, y hoy nos enseña la iglesia. Pero yo quiero que te quedes ahí en Mateo, porque voy a comenzar a hablarte de Hechos 1, 8, el por qué quiero hablarte con la autoridad del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Y con qué autoridad te hablamos? Con el nombre de Jesús. Y dice su palabra en Hechos 1, 8, dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira la autoridad y mira el poder. El poder representa la autoridad. El poder representa la autoridad y la autoridad representa el poder. Mira lo que está diciendo en Hechos, cuando ya Jesús se va a ir al cielo, a la diestra de Dios Padre. Dice que Jesús le está entregando una autoridad a la iglesia. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que el Padre le entregó a Jesucristo. Y dijo: yo le doy potestad, le doy autoridad para que echen ¿qué? Fuera demonios, sane a los enfermos, vista a los ciegos, apertura de la cárcel al que está encerrado. ¿Y qué vamos a ver en ese momento? Vamos a ver de que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a entrar en el ritmo de la unción del Espíritu Santo. Vamos a entrar en este ritmo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú sepas que Él te ha entregado una autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, espiritualmente y físicamente, para darle sanidad al que está enfermo. Eso es lo que quiere Dios hacer en tu vida. Por eso Él quiere entregarte la autoridad para que también eche fuera a lo que te está dañando, a los vicios, inclusive a la ira, a todo, echa fuera. Tú te puedes reprender también todo lo que el enemigo quiere venir a dañarte. Por eso cuando Jesús dice que le dio autoridad, me encanta esta palabra, autoridad, porque aún la autoridad tiene poder y autoridad sobre ti. Porque cuando Jesús te dice: echa todo pensamiento cautivo a la obediencia, cuando tú le estás diciendo, cuando Jesús te está diciendo a ti que eches, o sea, te está diciendo que tú tienes una autoridad sobre tus pensamientos, sobre tu mente, que lo eches cautivo a la obediencia a Cristo, que reprenda la enfermedad también, y te está diciendo que reprenda la enfermedad de tu vida. ¡Wow! Santo de Israel. Por eso la autoridad tiene poder en todo, hasta lo más íntimo de tu cuerpo, que esté dañándose y que te estén dañando a ti el enemigo con pensamiento y con cosas inadecuadas. Entonces miramos de que Jesús se va yendo y dice, mira, me encanta esta palabra porque dice: pero recibiréis poder. En pocas palabras te está diciendo: recibiréis autoridad. Wow. Recibiréis autoridad, poder, cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigo en Samaria, en Judea, en los confines de la tierra. O sea, en toda la tierra se va viendo la autoridad y el poder de Dios sobre nuestra vida y sobre tu vida. O sea que Dios ha entregado una autoridad sobre tu vida y un poder que solamente lo tiene aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador.
O sea, que una persona que no haya recibido a Jesús como Señor y Salvador y tenga la autoridad de Dios, no puede sanar a los enfermos, no puede reprender al diablo, no puede tener autoridad sobre las enfermedades, sobre tus pensamientos, no tiene un dominio, un poder para dominar a sí mismo, un dominio propio, que es la autoridad que Jesús te ha entregado. ¡Wow! Santo de Israel. Tiene la autoridad también para decirle a los ángeles que te vengan a ayudar, decirle a los ángeles que peleen la buena batalla contigo. O sea, Dios ha entregado una autoridad tan fuerte y tan grande y un poder tan fuerte que tú todavía no lo conoces, pero hoy Dios te lo está revelando y te lo quiere conocer para que tú lo sepas. Y dice, la autoridad que Jesús nos da. Ese es el tema. Y nos vamos al libro de Mateo para que entiendan esa autoridad que Jesús tenía. ¡Wow! Mira, la palabra en griego autoridad es exousia. Exousia, que significa la palabra clave que Dios le dio a Jesús para dar un delegado. O sea que esa palabra que Jesús recibió, exousia, se le está entregando a nosotros. Se le está entregando a nosotros. Exousia se le está entregando a nosotros para que tú tengas la autoridad. Y esa palabra en griego y en hebreo, en el Nuevo Testamento, titula como Sashuk o Tokef, que se está entregando Dios una autoridad en Tokef, que se refiere al poder, a la fuerza, al vigor. Dice una connotación de poder de gobierno divino. ¡Wow! Santo Padre de Israel. Por eso la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdocio santo. Pueblo adquirido por Dios para hacer sacrificios espirituales. O sea que Dios te está entregando un poder espiritual para que tú lo manifiestes físicamente, porque tú eres un sacerdote del reino de los cielos, una autoridad que te ha entregado, un toque que Él te ha entregado, un toquef, perdón, con F, un toquef que Él te ha entregado, una autoridad, una fuerza, un dominio, para que tú tengas dominio sobre ti mismo, sobre las cosas que te quieren dañar, sobre las plagas, porque aún el Salmo 91 dice, mal ni plaga tocará ¿qué? Mi morada, porque cuando tú declaras palabras de bendición, palabras de fe, palabras de unción, de poder, estás declarando una palabra de autoridad, un toquef o un exousia. Mira, me causa impresión porque en el principio de la creación Dios dice, yo le doy gobierno, autoridad para que se enseñoreen sobre la tierra, sobre los animales y sobre todo lo que hay en la tierra. Mira, Dios te está dando una autoridad desde el principio de la creación, pero también te viene a entregar una autoridad ahora, te la quiere dar visible, te quiere decir, mira la autoridad que les entregué, el pecado se los quitó, pero ahora la vienen a rescatar por medio de Jesucristo. O sea que si usted ve un demonio que lo está atormentando, repréndalo, sáquelo de su casa. Usted tiene la autoridad, usted que aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted que anda en santidad, ojo, que anda en santidad, que se ha apartado del mal. Pero usted no venga a reprender un demonio o a sacar un demonio de la vida de una persona si usted anda en pecado. ¿Por qué? Porque el demonio lo va a dejar en vergüenza y le va a decir, ¿tú quién eres? Como le dijeron a los hombres que quisieron sacar un demonio. Le dijeron, fuera en el nombre que predica Pablo. Y los demonios le contestaron, a Pablo conocemos y a Jesús, que el que predica a Pablo también, pero ustedes quiénes son, porque no tenían la autoridad, porque no habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero cuando tú aceptas a Jesús, tú entiendes que tienes una autoridad en el mundo espiritual. Tú tienes una autoridad en el mundo espiritual. Y mira lo que dice en Mateo, gloria a Dios al Eterno. Dice la Escritura en Mateo 21, en el libro de Mateo 21, 18, dice así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús. Y viendo una higuera, mira, viendo una higuera, él tenía hambre. Y dice, viendo una higuera cerca del camino, y no halló fruto en ella. No halló fruto en la higuera. Y dice que no había nada. Y le dijo, nunca jamás salga fruto de ti. La maldijo con autoridad, dándole a entender a los discípulos la autoridad que tenía Jesucristo. Y dice que le dijo a ese árbol, te maldigo, nunca jamás salga fruto de ti. ¿Por qué? Pero le estaba hablando de ese árbol, no está hablando en general, en plural.
le está hablando singular solamente a ese árbol. No quiere decir que todas las higueras que se encuentran en ese tiempo o hasta ahora no van a dar fruto. Sí van a dar fruto. Él les habla solamente a este árbol. Y le dijo claramente, no darás fruto. Y dice, y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos se quedaron ¿qué? Maravillados. ¡Wow! Maestro, se ha secado la higuera. ¿Qué pasó? Se secó, no dio más fruto. Al instante se secó. En otra versión que relata Lucas, Marcos, dice que al otro día cuando pasaron la higuera estaba seca. En otros, Mateo cuenta, que era el que andaba mucho con Jesús también, dice que cuenta que al instante se secó. Pero los otros que volvieron a pasar por ahí le dijeron, Lucas como Marcos, wow, al otro día se secó esta higuera. ¿Por qué? Porque al instante se secó la higuera. La autoridad que Dios le había entregado a Jesús, Jesús se la estaba entregando a los discípulos. Mi autoridad les entrego la autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Y Jesús le dice en el 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo, que sí, mire lo que dice, que si tuviera fe o autoridad, no dudaréis, no solo haréis esto que la higuera se seque, sino que también le dirías a este monte, muévete, y el monte se moverá. Árbol, muévete al agua, y el árbol se irá al agua. O sea, muévete montaña, y la montaña se irá. O sea, que Jesús le estaba enseñando que si tuviera la fe, y si tuviera la autoridad para decirle esto sin dudar, creyendo que usted lo puede hacer, que Jesucristo lo puede hacer a través de usted, y usted lo puede ejercer ese poder, todo va a ser hecho. O sea, que los discípulos estaban entendiendo que ellos iban a tener un poder, que iban a llegar un poder a su vida, que ese poder iba a ser fuerte, que esa autoridad iba a ser grande, hermosa, maravillosa. Por eso cuando Él los manda en dos, dice que ellos llegan a un lugar y cuando vienen contándole a Jesús sobre la autoridad que tuvieron, sobre el poder que tuvieron, sobre sanar a los enfermos, sobre darles vistas a los ciegos, y comenzaron a contarles las maravillas que ellos habían hecho de la autoridad que Jesús les había entregado. Y Jesús les dijo, wow, está bien que tengan toda esa autoridad, pero asegúrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso ya es otra prédica que vamos a dar. Pero quiero enfocarnos de que Jesús les dijo, wow, esa es la autoridad que yo les voy a entregar, muchachos. Esa es la autoridad que cuando yo me vaya ustedes la van a tener. Van a tener el poder del Espíritu Santo, van a tener autoridad para levantar muertos. Cosas mayores van a hacer que yo. ¿Por qué? Porque Jesús había recibido una autoridad del Padre, un toquef que Jesús había recibido. Él se la estaba entregando a nosotros como iglesia. Y dice la escritura aquí, dice, cuando vino al templo los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se le acercaron mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad tú enseñas esto? Mira lo que le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad tú enseñas esto? Y Jesús recibe la palabra y le dice, yo quiero decirles una cosa, está mal responder con otra pregunta, pero Jesús vino a querer. O sea, Jesús ni siquiera le respondió a ellos la respuesta. O sea, Jesús no le respondió las respuestas que ellos querían. Jesús le dijo, yo quiero que ustedes primeramente me respondan a mí, yo les respondo a ustedes. Pero según ellos, como autoridad, porque ellos eran una autoridad sacerdotal, ellos tenían que recibir una respuesta de una persona, porque cuando en ese tiempo un sacerdote hacía una pregunta, tenían que responderle. No preguntarles a aquella persona a ellos. Y ellos se quedaron como, ¿con qué autoridad tú vienes a predicar el evangelio? ¿Con qué autoridad tú vienes a decirnos esto? Y Jesús les dice, venga, ahora yo quiero que ustedes me respondan algo antes de que yo lo responda. ¿El bautismo que Juan hizo de quién era? ¿De los hombres o del cielo? Y ellos se quedaron como callados. Y Jesús les dijo, ¿y este hombre, Juan, quién era? Y ellos se quedan callados y comienzan a hablar entre sí. Si le decimos que era de los hombres, vamos a tener el pueblo en contra de nosotros. Y si le decimos que era de Dios, el pueblo va a estar y nos van a apedrear. ¿Por qué?
porque ellos tenían a Juan como profeta. Y le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: bueno, yo tampoco le podía decir con qué autoridad hago esto. ¡Wow! Jesús lo que quería darle a entender a los discípulos, que la autoridad que Dios le había entregado a él era más grande la autoridad que de los hombres. Era una autoridad suprema, una autoridad tan fuerte que los demonios se sujetaban. Cuando miraban a Jesús, los demonios decían: Jesús de Nazaret, ¿qué tiene contra nosotros? Todavía no ha llegado nuestra hora. ¿Por qué? Porque había una autoridad tan fuerte. No nos saquen de estos cuerpos, échanos a los cerdos. Y así vemos la autoridad de Jesucristo que Él nos ha entregado, tan fuerte y tan grande, que cuando Moisés vino a abrir el mar, el río Jordán, muy grande, este río fue tan grande, tan inmenso, que cuando Dios le da la autoridad a Moisés, solamente Dios le dice: háblale. ¿Qué hizo Moisés? Con la vara le habló con la autoridad, le dijo, y se abrió el río. Cuando Elías y Eliseo abrieron el río donde querían pasar con la autoridad, ¿con qué autoridad hicieron eso? Dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido ¿qué? El Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Judea, en Samaria y en los confines de la ¿qué? De la tierra. Porque nosotros tenemos la autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, inclusive que nos enseña a tener autoridad sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros propios pensamientos, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, porque en ese nombre dado a los hombres, que da una autoridad para echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Escucha bien: libertar al que está oprimido, cautivo, el que se quiere matar, echar fuera el espíritu de muerte, el espíritu de pobreza, de ruina, el espíritu de lascivia, de morbosidad, el espíritu de toda clase que quiere venir a dañar tu vida, tus hijos. Tú lo puedes reprender porque hay una autoridad que Dios te ha entregado. Gloria a Jesucristo. En el libro ahí mismo en Mateo, vamos al libro de Mateo 8, 5, 17. Más atrasito. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 8, del 5 al 17. Vamos a encontrar que Jesús, hace algo aquí, un milagro de los tantos que hizo Jesús. Y dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciéndole: Señor, sana a mi criado, ayúdame. Yo quiero que me ayude, sana a mi criado. Y Jesús le dijo: vamos a tu casa a sanarlo. Y él le dijo: no, tranquilo, tú no eres digno de entrar a mi casa. Tú solamente lanza la palabra y mi siervo sanará. Miren la fe y la autoridad que tenía este hombre. Tenía una fe, creyendo, y sabía que Jesús tenía tanta autoridad y tanto poder que solamente Jesús no necesitaba ni tocar la casa de él, ni siquiera tocar al enfermo para que se sanara. Pero Jesús, hablándole claramente aquí en Mateo 8, del 5 en adelante, le está diciendo: ven, vamos a tu casa. Y Jesús le dijo: vamos a tu casa y le sanaré. Y respondió él: no, así como yo soy un hombre de autoridad. Este centurión era un general, era un comandante de una cuadrilla de los romanos. Y él tenía un siervo, él tenía un siervo en su casa. Y le dice él: mire, yo tengo autoridad. Y así como yo le digo a mis soldados: vayan, y ellos van. Y le digo: ven, y ellos vienen. Así mismo tú tienes la autoridad para decirle a la enfermedad. Tú tienes la autoridad para decirle a la pobreza. Tú tienes la autoridad, Jesús, para decirle a los demonios: váyanse. Tú tienes la autoridad para restaurar una familia. Tú tienes la autoridad para restaurar a un homosexual, a una lesbiana. Tú tienes la autoridad para restaurar a un drogadicto, a un narcotraficante, a todos. O sea, Jesús tiene la autoridad. Y el centurión le está diciendo: tú tienes la autoridad para hacer eso.
Así que por lo tanto, solamente lanza la palabra que yo te creo que así es. Así es la autoridad. Y Jesús le dice, ve que tu siervo ya ha sanado, ya sanará. O sea, que en pocas palabras, el centurión creyó a la palabra. Y dándole, al oír esto, Jesús se maravilló y le dijo, wow, yo nunca había encontrado tanta fe en Israel como la de este hombre. En pocas palabras le estaba diciendo, tú tienes una autoridad tan fuerte como general, que has creído a mi palabra porque eres un hombre de autoridad. Por lo tanto, has recibido la sanidad de tu criado. ¿Qué quiere decir con esto? De que Dios te ha entregado a ti una autoridad para que seas tú sanando a los enfermos, para que seas tú sanando, reprendiendo al enfermo, reprendiendo al enemigo, reprendiendo a la escasez, reprendiendo todo lo que hay en tu casa, reprendiendo todo lo que hay alrededor de tu vida, porque Jesús te lo ha entregado. Este centurión tenía una necesidad, pero el único que podía hacer eso era Jesucristo. Él no podía, aún teniendo una autoridad como general, él no podía con esto. Pero Dios te ha entregado, así tú no tengas la autoridad como un presidente, no tengas la autoridad como un alcalde, pero tú tienes una autoridad mayor que la de él. ¡Wow, santo Padre! Porque tienes una autoridad en el mundo espiritual, que esa autoridad va a proteger a los alcaldes, esa autoridad va a proteger a tu familia, a todos los que están alrededor tuyo, a todo lo que está alrededor de tu vida. Te digo por qué. Porque tienes una autoridad sobre eso. Dios está entregando una autoridad, tanto la autoridad que tenía Jesucristo, que aún a la suegra de Pedro la sanó. La suegra de Pedro también tenía una enfermedad, una dolencia, una fiebre en fuego. Y dice que Jesús le dijo, sanó a la suegra de Pedro. Esa noche la sanó a la suegra de Pedro. Tú tienes la autoridad para sanar la enfermedad, la fiebre, el cáncer, el SIDA. Toda esa autoridad Dios te la ha entregado para sanar. Solamente tienes que creerle a Dios. Solamente tienes que creerle a que Dios puede hacerlo de nuevo en tu vida. Autoridad también significa dominio, imperio, poder, potestad y reino. O sea, que una autoridad está en la tierra. Están los alcaldes, los presidentes, están los gobernadores, también está la Policía Nacional, que son autoridades que tienen sus rangos allá también, pero nosotros tenemos una jerarquía espiritual también grande, inmensa en el cielo, que están los ángeles, querubines, serafines, está el reino de Dios, que está los arcángeles, pero también está el Espíritu Santo, está Jesucristo, y está el Dios eterno, poderoso de Israel, porque Dios también, toda esa autoridad que tenía en el cielo se la entregó a la iglesia. Y nosotros como iglesia necesitamos esa autoridad. Necesitamos de esa autoridad porque Jesús quiere que nosotros tengamos esa autoridad. La Biblia dice en el libro de Mateo 10 también, 1. Dice la Biblia en el libro de Mateo 10. Dice la escritura 1. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. ¡Wow! Mira, ¿qué autoridad fue que le dio? Le dio la autoridad para que sanase a ¿quién? A los enfermos. Esa autoridad Dios te la entregó a ti. No, es que yo no tengo el don de sanidad. Escucha bien, no se trata del don de sanidad, se trata de la autoridad que Dios te ha entregado. Se trata de los ayunos que estés haciendo. Se trata de la oración que mantienes haciendo. Se trata de alimentar la autoridad que Dios te ha entregado. De que tú sepas que tienes una autoridad. Es como mamá y papá tienen una autoridad en la casa y sus leyes se cumplen. Así mismo, tú tienes que saber que en el mundo espiritual Jesús te ha entregado una autoridad y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Jesucristo te ha entregado una autoridad. ¿Para qué? Para la autoridad que Jesús te ha entregado son para los espíritus inmundos, para que los eche fuera, para que sanes a los enfermos y todas enfermedades y toda dolencia. O sea que el dolor también se tiene que sanar de su vida. El dolor, toda dolencia, y cuando habla de toda dolencia no está hablando físicamente, está hablando de dolencia física, espiritual. Una espiritualidad donde tú tienes que orarle al Señor para que Dios sea sanando tu vida, sea sanando la vida de la persona, espiritualmente, porque hay gente que usted la ve normalmente física, la ve sana, pero adentro tiene un dolor.
el alma está lastimada, está dolorida, o sea, se siente agobiada, pero usted la ve normal, pero Dios te está entregando una autoridad también para que sanes el alma interior de la persona, para que esa persona sea sana, para que toda molestia que esté azotando su vida sea sano, y le dio la autoridad para que nosotros podamos tener el poder para hacer eso. Y la Biblia nos está diciendo aquí mismo en Job 12:13, en el libro de Job 12:13 también habla, donde Job dice que Dios tiene la autoridad sobre la tierra, sobre todo, sobre los confines, sobre todo el mundo. Y esa autoridad que Dios te ha entregado a ti, te la está entregando a ti y me la está entregando a mí. O sea, Dios es un Dios de autoridad. Me causa impresión porque aún te está dando autoridad sobre las plantas, porque Jesús maldijo ceguera, se secó. O sea que tu boca, en el poder de tu boca y de tu lengua está la bendición y está la maldición. En el poder de tu lengua, de la autoridad que Dios te ha entregado, hay una autoridad tan fuerte que tú puedes aún a una rama maldecirla y se seca, que nunca más salga de ahí fruto. Asimismo puedes maldecir a una persona, porque la palabra que tienes en tu boca sirve para dañar y destruir. O sea que nosotros tenemos que declarar palabras de bendición sobre nuestras vidas, porque tenemos una autoridad delegada por Jesucristo y sobre las personas que están alrededor de nosotros. Declarar esa palabra de bendición, declarar esa palabra de ¿qué? De autoridad, enseñarle a nuestros hijos cuál es la palabra de autoridad que tenemos. En Lucas 6:19 vamos a encontrar otra clase o otro movimiento de autoridad que Jesús nos enseña. Dice la Escritura, y toda la gente procuraba tocarle porque el poder salía de él y sanaba a todos. Mira, escucha bien. Si tú crees que los ayunos que haces, que las oraciones que haces todos los días, que al leer la palabra te llena del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de ti, con solo tocarte la gente va a sentir el poder, la autoridad. O sea, la creencia de saber de que tú eres una persona que vive en santidad te hace sentir con una autoridad en el mundo espiritual que los demonios saben quién eres tú. Amén. Y los demonios lo que hacen es someterse a tu voz. Te digo por qué. Por la palabra que Dios ha entregado en tu vida, por el poder que Dios ha entregado en tu vida, por la autoridad. Él te hace saber que tú no tienes autoridad. Él te hace saber que tú eres una persona insignificante. Él te hace saber que tú eres una persona que no sirves para el evangelio, que no sirves para predicar, que no sirves para leer, o sea, Él te hace saber o te hace sentir vergüenza sobre tu vida. Pero Dios te está diciendo, hija, hijo, yo te he entregado una autoridad que los demonios se van a sujetar a ti. Wow. Yo te he entregado una autoridad que el oro y la plata te van a corretear a ti. Yo te he entregado tanta autoridad que las bendiciones andan atrás de ti porque tú tienes una autoridad para poderlo gobernar bien. Santo Padre de Israel. La autoridad que Dios te ha entregado hace que la bendición te corretee porque Él sabe que tú eres una buena administradora para administrar bien el dinero. Santo lo digo. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú tengas el dinero en tu mano, Dios te va a entregar una autoridad para poder hacer una administración bien de ese dinero, porque la bendición te está correteando a ti porque tú eres una buena administradora. La gente dice, no, es que la gente que tiene más dinero, más corretea, porque son personas que tienen una autoridad para ejercer el dinero bien. Por eso el dinero siempre está con ellos, porque lo andan persiguiendo, porque son buenos administradores del reino de los cielos en la tierra. Santo Padre. Pero también Dios te está entregando una autoridad. Escucha bien, la autoridad que Dios te está entregando a ti es que toda la gente procure tocarte, buscarte, porque va a salir poder de ti cuando hables, Santo Padre. Porque va a salir poder de ti cuando te toquen. Porque aún la ropa de Pablo tenía poder. Pablo entendió una cosa, que cuando él miró o escuchó de que a Jesús le tocaban el manto. Wow. Esta mujer tenía tantos años con un flujo de sangre. Su periodo menstrual no le paraba. Desangraba, había gastado todo el dinero, todo lo que había conseguido lo había perdido, en los doctores, en todo,
pero no tenía la autoridad que ella tenía con el dinero de ser millonaria, de tener mucho dinero, no podía curar su enfermedad. Pero ella entendió de que había un hombre que tenía una autoridad sobre esa enfermedad. ¡Wow! Había un hombre que tenía tanta autoridad sobre esa enfermedad que ella cargaba, que ella sabía que esa autoridad iba a reprender la enfermedad que ella tenía de tantos años, Santo de Israel. Esta mujer, la mujer que no tenía hijo, entendió que el profeta, que si ella hacía que el profeta llegara a su casa, este hombre de autoridad podría hacer un milagro en su vida. ¿Y cuál era el anhelo de esta mujer? No tenía nada, pero el profeta sabía que ella necesitaba un hijo. Cuando mandó a Jessy, le dijo, mira que esa mujer necesita. Y ella dice, ella tiene todo, pero le falta algo. ¿Qué no tiene? Un hijo no tiene. Ella no tiene hijo, pero por lo tanto dile que el otro año va a concebir un hijo. Y automáticamente la mujer sabía que este profeta tenía autoridad en los cielos, porque ya había escuchado rumores de que el profeta tenía autoridad, de que Eliseo tenía autoridad, de que Eliseo había recibido una unción, una doble porción de poder sobre el de Elías, y por lo tanto tenía una autoridad. Sobre toda autoridad me has dado, y sobre toda autoridad les entrego a ustedes, les dijo Jesucristo. Por eso esta mujer entendió que este hombre tenía autoridad. Este hombre que tenía a su siervo enfermo sabía que este hombre tenía una autoridad, y esta mujer que estaba enferma sabía que tenía autoridad. Por eso cuando Jesús pasaba, la gente no tenía necesidad, escucha bien, de correr hacia él. Solamente decían, sáname, solo tocar el borde de su manto yo sanaré, porque sabían que tenía poder, sabían que tenía la sanidad. Sabía, si tú crees que Dios tiene el poder a través de ti, y tú crees que tu oración tiene poder para que la escuche Dios, Santo Padre, no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de gemir adentro. Escucha bien. Si tú sabes que tienes autoridad para orar por tus hijos, por tus hermanos, por tu mamá, por tu papá, porque Dios te escucha y porque Él te ha entregado una autoridad a ti como iglesia, escucha bien, la oración que estás haciendo por tus hijos, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, van a ser contestadas. Te digo por qué, porque hay una autoridad sobre ti. Amén. No creas que Dios no está escuchando la oración tuya. Sí, el diablo también la está escuchando y tiembla cuando tú oras. El diablo no quiere que la iglesia ore, porque sabe que la iglesia tiene una autoridad que hace temblar los cimientos del infierno. Y cuando los cimientos del infierno tiemblan, se ponen débiles y tienden a decaer, a destruirse los planes del diablo. Por eso, wow, no quiere que la iglesia siga orando, clamando y creyéndole a Dios que Él va a hacer la transformación en tu familia. Vea lo que veas. Derriba los cimientos del infierno con la oración para que tiemble y se derrumben los planes de Él, Santo de Israel. Y aquí está hablando de que salía autoridad, poder sobre Jesucristo, sobre ese manto. Créalo que su ropa está imprentada del poder de Dios. Que cuando usted se ponga su ropa y se le entregue a alguien, créale que esa ropa va a quitar los demonios de esa persona. Va a destruir lo que hay en tu familia. La ropa que le vas a regalar a alguien, úngela. Declara poder de Dios en esa ropa para cuando Él la sienta el poder, porque así como los demonios conjuran las ropas para que la gente mantenga pegada en el mundo, para que la niña se vuelva prostituta, para que el joven se vuelva drogadicto, para que le dé enfermedad a tal persona, tú también tienes que ungir la ropa y declarar que la ropa tuya o la ropa que vas a regalar lleva poder de Dios y que va a transformar a aquella persona. Amén, Santo de Israel, porque Dios te ha dado autoridad. Jesús le dijo, toda autoridad les entrego. Pablo se metía los pañuelos, se secaba el sudor y le decía, vayan, pónganles a los enfermos. Y la autoridad que tenía Pablo, creyó tanto su autoridad y la autoridad que Jesús le había entregado, que sabía que ese pañuelo iba a sanar a esa persona. Y esa persona sabía que este hombre era un hombre de autoridad. Por eso le decían, Pablo, mira el pañuelo, pásalo, yo me lo seco, pásalo. Y se lo entregaban a Pablo. Y Pablo se secaba y iban, se lo colocaban al muerto y el muerto resucitaba. Sabían que Pedro era un hombre de autoridad. Este hombre de autoridad sabía que cuando Pedro vio a Jesús que venía caminando sobre el mar, Pedro entendió que este hombre era un hombre de autoridad.
sabía que esa autoridad que tenía Jesús, él también la podía conseguir. Y Jesús le dice, ven Pedro. Y Pedro le dice, si tú me... No, perdón. Pedro le dice, Señor, eres tú. Y si eres tú, di que yo vaya. Y Jesús le dice, ven, hijo. Ven, Pedro. Y Pedro entendió que esa palabra que Jesús había lanzado, así como se la lanzó el centurión, que era sano su hijo, Jesús le dijo, ven, Pedro. Y Pedro le dijo, si tú mandas, yo voy. O sea que Pedro se llenó de la autoridad, creyó que Jesús era un hombre de autoridad y comenzó a caminar sobre las aguas. Comenzó a caminar, y no quiero hablar de lo que se hundió, comenzó a caminar sobre las aguas. Porque lo que te quiero decir es que si tú eres un hombre de autoridad y crees que Dios te ha entregado la autoridad, vas a caminar sobre los ríos del Espíritu Santo. Le estás creyendo a Dios, no importa el lugar donde estés, Dios lo va a hacer porque es un hombre de autoridad. Aleluya, Santo de Israel. Dios. Des aplauso a Jesús. Y mira lo que está sucediendo, que me causa impresión. Pedro terminó ¿qué? Caminando como Jesús. Caminando como Jesús, haciendo cosas mayores de las que Jesús hizo. Y era la autoridad de Pedro. Que Pedro, la gente decía, allá viene el hombre de Dios. Allá viene el hombre de Dios. Allá viene el apóstol Pedro. Allá viene el pastor tal, allá viene el profeta tal, este hombre de autoridad, este hombre que tiene poder, este hombre que sana a los enfermos, este hombre que tiene... Y Pedro le dijo, hey, la gracia, la gloria de Dios que está con nosotros, es Él que hace todo. Y Pedro entendió, y la gente entendía que Pedro era un hombre de autoridad, que decían, oye, mucha multitud siguiendo a Pedro, pero vamos a hacer una cosa. El paralítico, cuando el muerto estaba, decían, se murió mi hija, pero ¿cómo hacemos? Si este es un hombre ocupado, ese es un hombre que está al otro lado. Entonces cuando él pase, la sombra de este hombre tiene que sanar. Y la gente creyó que este hombre tenía tanta autoridad que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, sanaba al enfermo, levantaba al paralítico, levantaba al muerto. ¿Por qué? Porque hasta la sombra de Pedro tenía autoridad sobre los demonios. ¡Guau! Quiero llegar a ese límite, Señor. Quiero saber y quiero creerlo cada día que tengo la autoridad de tu presencia, la autoridad de Jesucristo. Y llegó un momento que tanto fue así que cuando en el Antiguo Testamento, y no, que eso fue en el Nuevo Testamento, pastor, porque estaba Jesús. Ay, no. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento, mira lo que sucedió. ¡Wow! Mira lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento. Que el hombre que murió, Eliseo, muere. Y un día, en Israel, la gente iba llorando porque iban a enterrar a un ser querido. Y la gente iba llorando con el ataúd ahí encima y con el muerto. Iban llorando y llorando porque iban a enterrar a su ser querido. Pero en ese tiempo Israel también estaba en guerra. Cuando escucharon el estruendo de la guerra de los caballos, esta gente tiró el ataúd. Y cuando el ataúd cae allá en una tumba y sale corriendo porque venían guerras, muerte. Y ellos dijeron, yo salgo corriendo, patita, ¿para qué te tengo muerto? Perdóname por el llanto, aquí ya no fue el llanto, sino fue miedo. Y corrieron. Y el muerto cae, y cuando cae, el ataúd se abre, cuenta la historia. Y dice que el muerto rodó y cayó sobre la tumba de Eliseo. ¡Wow! La unción que está cayendo ahora es la que quiere caer sobre tu vida. Que tus huesos estén ungidos. Que tus huesos estén llenos de la presencia de Dios. Y dice la escritura que el muerto cayó sobre los huesos de Eliseo. Y al tocar el muerto un hueso, dice que cobró vida. ¡Wow! Santo de Israel. ¿Tú te imaginas la impresión de este muerto? Wow, no del vivo. Porque ya no estaba muerto, sino que estaba vivo. Al ver que cae en un hueso y ve un cadáver ahí y resucitó y ve un muerto, él sale corriendo. Y de repente no solamente le da miedo por los huesos que ve, sino que escucha un estruendo de problemas, de gritos, de pleitos, que viene la guerra. ¿Tú sabes qué dijo ese man? Ese man dice, no, yo no me voy a morir otra vez. Salgo corriendo y corrió atrás de los que estaban ahí. Y tú te imaginas a este hombre diciendo, espérenme. Ay, no. ¿Tú te imaginas a la gente corriendo de miedo por la guerra y después corriendo porque venga el muerto corriendo también? Dice que al muerto, perdón, al que está vivo. Ay, les aplauso a Jesucristo, gloria a Dios. Salieron corriendo y miraron al muerto y a correr ellos también porque el muerto venía
venía corriendo según. O sea, lo que te quiero decir, que Eliseo cobró tanta autoridad que aún sus huesos vivía la autoridad de Dios sobre esos huesos. La unción, ¿será que los demonios van a tocar esos huesos sabiendo que hay una unción poderosa? Hay una unción que clama, una unción que pudre el yugo, una unción que revive. Por eso la Biblia dice que va a llegar tanta unción sobre tu vida, que va a correr río de agua viva. Y dice que toda ser viviente que toque esa agua va a vivir. Por eso Jesús le dijo, dame agua, yo te daré agua gratuita de la vida. Un agua que nunca jamás tendrás sed. Porque cuando llega Jesucristo con esa autoridad, tú no tienes más sed del mundo. Tú no tienes sed de cosas por el mundo, de nada, ni de pecar, ni nada. Porque Jesús te sacia. Jesús sacia la sed del hambriento. Jesús sacia la sed del sediento. Jesús sacia de pan al hambriento. Porque Jesucristo te ha dado una autoridad con gran poder para que estas manos que tú tienes, oh wow, Santo de Israel, fluya de ti una autoridad, un poder. Así que mujer, tú que te sentías sin autoridad, hombre, tú que te sentías sin autoridad, hoy Dios te dice, te doy autoridad. La autoridad que solamente la doy yo para que reprendas. Mira, un doctor puede sanar a una persona, puede librarla de la muerte porque tiene una autoridad como doctor para ayudar a esa persona en el cuerpo físico. Pero tú tienes una autoridad mayor, gloria a Jesucristo, que es resucitar al que está muerto, Santo de Israel. Y dice ahí mismo, en el libro de Pedro, vamos al libro de Pedro, primera de Pedro, vamos a ver cómo Pedro 3:22 dice la escritura, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridad y potestad. Mira lo que está diciendo. Wow. Quien habiendo subido, y está hablando de Jesús, al cielo, está a la diestra de Dios. Wow. Y dice, y a él están sujetos ángeles. Primera de Pedro 3:22. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso la Biblia dice que todo ojo le verá y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla doblará sus pies acá en la tierra hasta el rango más grande, hasta la autoridad más grande que hay acá en esta tierra, presidentes, alcaldes, reyes, princesas, reyes, reinas se obligarán a Jesucristo porque Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Los ángeles se sujetan a Jesucristo. Las autoridades y las potestades demoníacas, todo se sujeta a Jesucristo. ¿Cómo nosotros no tener esa autoridad? ¿Cómo nosotros no ejercer esa autoridad? ¿Cómo no creer que tenemos esa autoridad? Tienes que creerla, que Jesús ya lo hizo y te lo entregó a ti. ¿Cómo no creerla? Por eso Pedro caminaba con Jesucristo. La unción de Pedro estaba con Jesús. Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Me cuenta la historia que Pedro entró a un lugar y dice que cuando vio el paralítico, lo quedó viendo, y el paralítico le dice, dame lo que tienes. Y Pedro le dijo, yo no tengo oro ni plata, pero sí tengo algo. Tú tienes de lo que das. Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía mayor que el oro y la plata. Tenía la autoridad de Dios, la unción. Y dice que Pedro era así fuerte como yo, como así viga, y cogió a ese paralítico, lo levantó y lo sacudió, y las paticas del paralítico comenzaron a cobrar fuerza. Pedro le impartió la autoridad que tenía. Ahí los tendones cobraron fuerza y el paralítico comenzó a caminar y a saltar y comenzó a brincar, y la gente decía, y este no es el que pedía la ofrenda de entrada de la puerta. Y él dijo, yo no sé, pero lo que sí sé es que estos hombres de Dios que son santos me han sanado. Y la autoridad que Dios le entregó a Pedro le estaba dando autoridad a este hombre, a este cuerpo que estaba inerte, para que caminara, para que pudiera moverse, para que también tuviera la autoridad de saltar y de proclamar el nombre de Jesucristo. Dios te ha entregado a ti una autoridad para que cuando tú veas a un enfermo y el enfermo te diga, ore por mí, sáneme, dígale, la autoridad que Dios me ha entregado hoy se ejerce en tu vida también, y declaramos sanidad. Santo Padre.
Pastor, es que yo me siento que no soy capaz. Es porque el diablo te ha dicho que tú no eres capaz. Pero si tú eres una mujer de oración, una mujer que cree en la Biblia, una mujer que ayuna, una mujer que vigila, una mujer que cree que cuando ora va a suceder algo, lo sucederá, Santo Padre. Por estos hombres de Dios nunca quedaron en vergüenza. Y la Biblia dice que Jesucristo, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que Él a sus hijos no los dejará en vergüenza, que Él siempre peleará la batalla, Él siempre te respaldará, Él siempre te... ¡Wow! Santo de Israel. Por eso tú ves a la gente de fe, a los ancianos de la fe, dicen la escritura, dice la gente que estos ancianos de la fe, estamos hablando de ancianos de la fe, que los invitan a orar porque ellos saben y creen que su palabra, que cuando ellos oran, Jesucristo los va a respaldar. Son gente que cree, gente que son apasionada por Jesucristo, gente que no duda, gente que sabe que si oran, van a sanar al enfermo. Saben que la oración que están haciendo por sus nietos van a ser contestada. Por eso ahora yo estoy aquí parado, porque la oración de una vieja antigua de la fe, ahora yo estoy aquí porque ella oraba por mí, porque ella clamaba por mi familia, porque ella clamó por sus nietos. Santo de Israel, porque cuando tú oras, tu palabra, tu oración va a ser contestada, Santo Padre. ¡Guau! Y termino con Lucas 24:49. Gloria a Dios. Lucas 24:49. Dice la escritura, primeramente, les recuerdo Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigo, ¿dónde? En Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Me seréis testigo en Colombia, en Chile, en China, en España, en Ecuador, en Honduras y en todos los confines de la tierra, latinoamericanos y hispanohablantes, todo. Me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Del poder de Dios. Amén. Y dice Lucas 24:49, dice, he aquí, yo enviaré, Santo Padre, la promesa de mi Padre. ¡Guau! Yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Tokef. ¡Guau! El Tokef, la autoridad, el poder, la investidura, el dominio, el imperio, el poder, la potestad. ¡Wow! El reino del cielo caerá sobre ustedes, dice el Señor. Sobre vosotros caerá la promesa de Dios. Sobre mí cayó la promesa de Dios. Sobre mí cayó el poder, la autoridad. Diga, sobre mí cayó el poder de Dios. Dígalo, dígalo, convéncelo. Convence esa alma, ese espíritu, esa mente, que sobre ti ha caído el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Santo Padre, ¿de dónde viene tu autoridad? La autoridad tuya no viene del dinero, la autoridad tuya no viene de la tierra, la autoridad viene de lo alto, de los reinos de los cielos, para echar fuera al enfermo, sanar al enfermo, vista a los ciegos, echar fuera al demonio, reprender el demonio de tu casa y resucitar a los muertos y abrir puertas a los que están encarcelados con los vicios. Dios te está diciendo que te está entregando una autoridad a ti y te la ha entregado porque vienen vestida de los cielos. Gloria a Dios. Solamente te está diciendo, tú tranquilo, tú estate quieto que el resto lo hago yo. Solamente espera, espera en la ciudad. En la ciudad representa espérate, quédate quieto en el territorio donde estás, no te preocupes. Solamente, wow, hasta que sea investido del poder de lo alto. Gloria a Dios. Viene a investirnos el poder de lo alto. Ya tenemos al Espíritu Santo, ya recibimos el poder. Ahora espera el permiso. ¡Wow! Gloria al Señor.
Ahora espera el permiso. Y te estoy hablando a ti que de repente estamos desesperados porque Dios no ha hecho nada. Y yo sé que Dios nos está hablando también a nosotros como avivamiento eterno. Espera, quieto, tranquilo. Ya tienen al Espíritu Santo, ya tienen el poder. Ahora está quieto, porque los voy a investir. Diga, investidos de poder. Investidos de poder. O sea, investir es como cuando algo viene así, a investirte, a llenarte, a correrte. Por eso dice, vas a ser testigo en Samaria, en Judea, en Colombia, en Chile, en España, en Estados Unidos, en los lugares donde Dios te lleve. Vas a ser investido del poder de Dios con la autoridad para sanar a los enfermos. Gloria a Jesucristo, aleluya. Amén. Denles aplauso a Jesús, Él se lo merece. Somos investidos del poder. Por eso tenemos autoridad sobre los animales, sobre todo, porque somos investidos del poder. Y aún con Jesucristo más todavía. Tú le puedes decir a la lluvia, detente, y la lluvia se va a detener. ¿Por qué? Porque tú necesitas un favor de Dios. Tú le dices a la lluvia, detente, y la lluvia se detiene por ese momento. Eliseo lo hizo. Eliseo le dijo, no llueva, sin llovió por 3 años. Josué le dijo a la luna y al sol, detente Gabaón, detente tu luna, y se detuvo el tiempo por ese momento. El día fue largo, pero la tierra seguía quieta, pero el sol estaba quieto, pero el día se hizo larguísimo. ¿Por qué? Porque necesitaban un favor, y el favor era que se detuviera el día para poder derrotar al enemigo. Hay momentos donde tú le vas a decir al enemigo, quédate quieto ahí porque te reprendo, vete de aquí. No te quiero ver más en mi casa, no te quiero ver más en mi vida. Soy muy iracundo, muy iracunda. No tolero las cosas que no me agradan, no me gustan. Entonces hay momentos que tú tienes que reprenderla de tu vida. Pero a veces el enemigo lo tenemos adentro. A veces el enemigo está dañándonos adentro con los vicios. La carne se quiere levantar. La carne se quiere levantar. En cada momento dile, carne, sujétate en el nombre de Jesucristo. Porque Dios te ha entregado a ti autoridad. Que yo no puedo, que yo soy así. ¿Cuál yo soy así? La Biblia te está diciendo que tienes autoridad tanto sobre tus pensamientos. Porque echa todo pensamiento al cautivo de Cristo. Él no te dijo, es que tú no puedes con tus pensamientos. Él te está diciendo, echa todo pensamiento cautivo a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. La Biblia no relata que Cristo estaba enfermo. Nunca relata que a Cristo le dio enfermedad. Si tú analizas bien, la Biblia no dice que Jesús se enfermó. Jesús lo único que de repente sufría era de emoción, que de repente se sentía mal por tal cosa, que sufría porque la humanidad estaba llorando, así sucesivamente. O sea, Jesús lo único que sentía era emociones, pero nunca relata que a Jesús le dio ¿qué? Fiebre, escalofrío, que sufrió de cáncer, o sea, Jesús no sufrió ninguna enfermedad. Porque te digo por qué, porque él andaba con el Rafa, Jehová Rafa, Jehová sanador. Él andaba con el sanador adentro. Él sabía que por sus llagas todo el mundo iba a ser sano. Todo aquel que acepte a Jesús va a ser sano en todas las áreas físicas y todo. Por eso nosotros como seres humanos y como cristianos de la fe tenemos que tener la autoridad y creerle que eso es. De repente Dios va a permitir algo en tu vida. Sí, lo va a permitir. Porque así como permitió con Jesús que lo maltrataran, que lo golpearan, que le rajaran su cuerpo y lo maltrataran, lo escupieran. Dios va a permitir tantas cosas en tu vida. Y no quiere decir que no tengas la autoridad así. Porque cuando tú tienes que orar con entendimiento, como dijo Pablo, si esto Dios no ha permitido, se va de aquí. Y si Dios lo ha permitido, por mucho que usted ore, reprenda, tú no puedes reprender la autoridad que te han entregado. O sea, ¿cómo te explico? La autoridad que es tu cabeza, que es Jesucristo, está permitiendo algo en tu vida. Por lo tanto, tú lo reprendes y reprendes y reprendes y no se va. Es porque la autoridad ha permitido, pero si no, la autoridad no ha permitido nada. Tú tienes que ejercer la autoridad que te entregó para reprender lo que está dañando en tu vida. Así mismo pasó con Job. Job era un hombre de autoridad, un hombre que todo el mundo cuando pasaba Job le hacían venia a Job porque era elegante, era un hombre de autoridad, millonario en todas las áreas. Pero hubo un momento que la autoridad que tenía Job en la tierra no lo pudo con el espiritual. Hubo un momento en que cuando Job vino a ejercer su autoridad, no podía. Te digo por qué. Porque la autoridad de él había permitido que lo tocaran. Pero cuando ya Job termina su proceso, Job comienza a coger más autoridad y entendió que así como Dios pone,
Dios quita. Gloria a Jesucristo. O sea que lo que te quiero decir es que va a haber momentos donde el diablo te va a pedir a prueba, y está bien que te pida a prueba porque Dios lo permite. Si Dios no permite, por mucho que el diablo venga a tentarte o a quererte dañar, tú vas a reprender y esa cosa te tiene que ir porque tienes la autoridad. Pero si Dios ha permitido que el diablo venga a hacerte cosquillas o a hacerte algo, a sacarte de la comunión con Él, es porque Él ha permitido para que tu fe, tu autoridad se incremente y tengas autoridad para decirle a alguien que venga con el mismo caso, reprenderle y echarle fuera para que esa persona sea libre de lo que estaba pasando. Amén. Por eso yo te he entregado autoridad a ti. Cuando venga investido van a ser llenos del Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias, Jesús, por tu amor, por tu palabra, Padre eterno. Oro por aquellos que van a escuchar esa palabra, Señor. Que sean investidos del poder, como dice en Lucas 24:49, Señor, de lo alto, Padre Santo. Pero también como dicen Hechos, Padre bendito Rey, que vengan llenos del Espíritu Santo, que van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo, bendito Padre. Oro, Espíritu Santo, para que ellos reciban, como dice 1:8, bendito Rey, que reciban el poder de Dios, que vengan investidos del Espíritu Santo, que reciban esa autoridad, Señor, Padre, y que el enemigo no los haga sentir como que no tienen autoridad, Señor, porque así como tú tienes autoridad sobre tu casa y tú le dices a tus hijos vengan y ellos vienen, y tú le dices van y ellos van, así mismo Jesucristo te ha entregado la autoridad para decirle al enemigo vete, echa fuera. Problema, váyase. Enfermedad, váyase. Porque tienen la autoridad. Padre, gracias por ello. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo mi casa. Tengo la autoridad para bendecir mi casa en el nombre de Jesucristo. Para declarar que mis hijos le sirven al Señor. Son amados de tu presencia. Son llenos de tu Espíritu Santo. Te servirán a ti, Señor. Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos diste autoridad sobre ellos. Y ahora vengo con la autoridad del nombre de Jesucristo. Con investión del Espíritu Santo. Ahora vengo a reprender toda enfermedad que estaba atacando tu vida en tu casa. Reprendo todo espíritu de dolencia. Se va fuera. Espíritu en el alma. Fuera en el nombre de Jesús. Cáncer. Fuera. Sueltan los huesos. Sueltan las células. Ahora en el nombre de Jesús. Declaro. Todo sigue en tu cuerpo. Se desaparece y se va. Fuera. Artritis, reuma, fuera, osteoporosis en los huesos, se va fuera y se restauran esos huesos porque entra la medicina y la vitamina al alma, que es la palabra del Señor. Lanzo la palabra sanidad, lanzo la palabra restauración en tu hogar, lanzo la palabra restauración, Raba, Shekeya. En el nombre de Jesús declaro que toda migraña en tu vida y una migraña en tu cuerpo se va fuera, toda raíz de amargura se corta de raíz y sale y se va fuera a los profundos infiernos, se consume ahora en el nombre de Jesús. Todo llanto por ese hijo, ahora viene la restauración sobre tu hijo, restauración sobre tu familia, sobre ese esposo. El alcoholismo, no puedes dejar el alcoholismo ahora. Declaro que dejas el alcoholismo, el cigarrillo, dejas todos los vicios que te estaban dañando y que van a traer problemas a tu hogar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la libertad que les das a ellos en el nombre de Jesucristo y la autoridad que nos has entregado. Padre, te amamos. Bendecimos, Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo, por la autoridad que Jesús me ha entregado, Señor. Declaro, Señor, que son bendecidos, Padre, que son apasionados por tu presencia. Padre, que el oro y la plata los persigue y los alcanza en el nombre de Jesús. Gracias, mi Rey precioso, eterno gran yo soy. Tú que eras estéril, veo una mujer que era estéril, va a parir hijos en el nombre de Jesús. Veo un embarazo, va a parir hijo en el nombre de Jesucristo, cual sea. No sé quién es, pero sí sé que va a parir hijo en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por ese vientre. Bendigo la vida de esa niña y ese niño que van a nacer en el nombre de Jesús. Padre, te amamos. Bendecimos tu nombre, Jesús. La gloria sea para ti. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bendiciones. Los invitamos para que compartan este video a las redes sociales para que muchas almas sean alcanzadas. Les invitamos al link de WhatsApp para que se conecten. Vamos a comenzar a compartir muchas cosas que van a nutrir nuestras vidas, a organizarnos bien para que sean avanzando. Así que bendiciones en YouTube también, en el canal de YouTube también vamos a compartirlo para que sigan avanzando y sigamos vivificando el espíritu de cada persona que está abatido. No te olvides la autoridad que Dios entregó. No te olvides la autoridad que Dios